Hola, soy Fanuel. Desde hace algunos años trabajo como investigador en el área de literatura infantil y hace poco desarrollé una temática alrededor de la sombra y los libros perturbadores. Esta categoría de libros, si se puede llamar así, es como una categoría teórica sobre la cual yo he estado reflexionando. He presentado esta charla en diferentes partes de América Latina y la he vinculado con temas como lo extraño, como el horror, también la transgresión y bueno, como estaba diciendo, el planteamiento junguiano de la sombra para abordar libros que se producen en el mercado editorial y que tienen realmente un componente desestabilizador. A grandes rasgos podríamos decir que estos son los libros perturbadores, pero por supuesto que hay que analizarlos con una mayor profundidad y desde esa mirada es que los he revisado. No sé si la categoría pueda funcionar. Trabajo un poco con la teoría del género de Todorov, tratando de ver si estos perceptibles o rasgos visibles podrían tener como elementos comunes en libros, de manera que podríamos hablar de libros que se parecen por estos rasgos perturbadores. Ahora bien, la conferencia, la charla, la investigación que ha sido publicada en la revista Barataria de la editorial Norma y ha sido presentada en otros espacios, ha generado inquietud no solamente por saber si estos libros pueden considerarse bajo esta lupa, sino también no solo reconocer que existen libros, llámense perturbadores, inquietantes, temas tabú, sino cómo abordarlos, cómo trabajar estos libros, qué hacer con ellos. Y desde este punto de vista, hace como 2 años estuve en la Feria del Libro de Medellín, presenté la charla y el equipo de promotores de Confenalco sintió el entusiasmo por una propuesta que yo le presenté a Luis Bernardo Yepes de abordar estos libros perturbadores. Desde una perspectiva más directa, quisimos trabajar respuestas lectoras y desde este punto de vista se hizo una selección de 10 libros que considerábamos perturbadores. La selección no la hice yo, la selección la hicimos entre todos. Reconocimos rasgos perturbadores en estos libros que abordaban temas inquietantes como por ejemplo la violencia familiar, la vida de un niño en la calle, la violación, el desprecio, la burla, libros como La Isla, que abordan también la xenofobia, libros como Ratas, que abordan una situación bastante atípica, como de un campo de concentración, una metáfora también de la muerte y del ser execrado, de estar fuera de un grupo. Y bueno, con todos estos libros, también unos de identidad sexual, hicimos el primer corte, que fue seleccionar el cuerpo de los libros que iban para esta investigación. Una vez que se hizo esta selección, se hizo unas entrevistas estructuradas para cada uno de los libros, se plantearon preguntas que tuviesen relación un poco, no solo con lo que el libro quiere decir y con el posible análisis que los lectores pudieran hacer de estos libros, o con las posibles interpretaciones que los lectores pudieran hacer de estos libros, sino también tocando un poco la parte sentimental, cómo estos lectores se veían impelidos por los libros, cuáles eran las respuestas que suscitaban en ellos, si habían tenido experiencias similares y de alguna forma qué reflexión podían derivar de esta lectura que acababan de hacer. Lo interesante de esta investigación es que se está haciendo con 10 libros, que es el universo, 11 libros, perdón, que es el universo de libros que escogimos, pero a su vez también esta investigación se está haciendo o se hizo en 10 lugares distintos, con 10 promotores distintos, lo que de alguna forma ofrece un universo más amplio y variado, niños que están en situación escolar, otra situación formal, escuelas católicas, escuelas públicas, bibliotecas de zonas rurales, y entonces la idea de este acercamiento era ofrecerles a los niños los libros y también una guía de observación. Se preparó como una guía de observación, cada promotor presentaba el libro y había un observador que anotaba en un cuaderno las reacciones, los gestos,
los posibles titubeos de los niños al responder el comportamiento del grupo, lo que de alguna forma también nos está dando una información de elementos no medibles y que son muy difíciles de medir. Generalmente tú puedes medir en comprensión de la lectura, si el niño sabe una fecha, si determina una idea, si tiene quizás la comprensión de una jerarquía de ideas en conjunto, si puede extraer un significado, si sabe un concepto. Pero con estos libros perturbadores y el tipo de respuestas lectoras que queríamos registrar, básicamente estábamos buscando la esfera sentimental, la parte emotiva, cómo los libros los sacudían, los conmovían, los hacían reflexionar, los inquietaban, los podían hacer recordar cosas, reconocerse, etcétera. Y bueno, se prepararon estas entrevistas con las guías de observación, se hicieron estas sesiones, eran 2 por semana y se presentaban 2 libros por semana. Los libros tenían una relación quizás temática y por eso se juntaban de acuerdo a su cierta semejanza para no trabajar, por ejemplo, trabajamos identidad sexual, Rey y Julia, la que tiene sombra de niño, la trabajamos en una misma semana. Pero después el desprecio o la xenofobia o el apartheid lo trabajamos con 2 libros en otra semana. Y así hasta llegar al último, que es El pato y la muerte, un libro muy interesante que toca de una forma quizás poética, muy significativa, pero también inquietante el tema de la muerte. Y bueno, en este universo de libros, de lectores y de promotores, se hizo un intento por recoger respuestas lectoras. Reconozco que este es un primer intento, fuimos lo más serios, rigurosos y científicos que pudimos ser, pero justamente es una experiencia novedosa y la idea es, una vez que se recojan todo este análisis, porque de verdad que el análisis es fascinante, las respuestas que dan los niños son fascinantes, incluso se les pidió en algunos casos que produjeran textos escritos. En el caso de Jules, que es un libro también muy conmovedor, pero a su vez también, bueno, exactamente, perturbador porque toca el desmembramiento de una persona que se siente objeto de burla y que se empieza a mutilar, pero claro, es una mutilación también metafórica, simbólica. Sin embargo, hay escenas o fuertes, imágenes fuertes, por ejemplo, cuando aparece que se está quemando las manos. Eso lo reconocen algunos lectores. Y bueno, ya después de allí se le pidió que hicieran una carta a Jules. Y estos niños, de verdad que en esta escritura, que es un poco la escritura de la clandestinidad, una escritura que se les pide que hagan de una forma quizás arropada por un sentimiento, conectando sensaciones, conectando experiencias, muchos lectores reconocen que son víctimas de maltrato, que son víctimas de burla, y creo que eso es interesante, ver cómo estos libros ayudan como a aflorar algunos sentimientos que están allí, que los niños tienen, que los niños quizás se guardan, a veces no les saben dar la forma que nosotros los adultos le damos, no les saben dar como que el perfil, ese sentimiento que tienen, a esa emoción. Y quizás los libros pueden ser de alguna forma terapéuticos, por así decirlo, pueden ayudar a canalizar, pueden ayudar a darle sentido a ciertas experiencias, a vivir de una forma quizás como impuesta, de una forma lo que también el personaje vive y hacerlos comprender la vida en otra extensión. Entonces nosotros creemos que los libros perturbadores son necesarios también en el camino del lector. Son libros que ayudan a crecer. Son libros que fortalecen también una parte de la dimensión humana que quizás ha sido como negada a la literatura infantil porque de alguna manera siempre se tiene un concepto sentimental de infancia, que los niños son buenos, son bondadosos, son ángeles en la tierra, que los niños no deben estar en contacto con quizás con contenidos que los hagan romper esa burbuja de un mundo feliz que nosotros los adultos le queremos dar. Frente a esto también pienso que ha sido controversial quizás hablar de este tema
muchos adultos incluso se han retirado de la charla. Me ha pasado en diferentes reacciones en diferentes públicos en Venezuela, en Chile, en Medellín, en Bogotá, en México. Hay reacciones desde las reacciones de sorpresa y de murmullo colectivo que me pasó en Medellín el año pasado, después que presenté Rey y Rey, o hay reacciones que los adultos se van, incluso al final me atacan, porque a lo mejor creen o piensan que yo estoy defendiendo y apostando por estos libros. No, como investigador yo simplemente estoy tratando de darle contorno a estos libros, perfil a estos libros. Mi posición particular es que sí son necesarios en el camino del lector. Obviamente hay que separar aquellos libros perturbadores que entran en otros territorios, como incluso la pornografía. Entonces, si estos libros de calidad o los libros que conmueven de esta forma de calidad son necesarios para tener también un mundo mucho más completo de lo que realmente nos puede ofrecer una visión sesgada, dulce, y las reflexiones a las que yo he llegado a veces pueden ser un poco atrevidas. Algunos adultos me han reclamado por qué yo defiendo estos libros y por qué yo presento libros como Yule, o porque yo creo que libros como Rey y Rey deben ser leídos. Y yo pienso en el fondo que a veces somos injustos porque al libro le reclamamos que sea políticamente correcto. Al libro para niños le pedimos y le exigimos que sea políticamente correcto, que no tenga contenidos que puedan dañar, o mejor dicho, perturbar la mente de un lector, que no asomen el rostro del mal ni de la sombra. Pero en el contexto urbano de muchas ciudades latinoamericanas, de muchos pueblos latinoamericanos, la publicidad, la televisión, tiene altas dosis de violencia, de sexo, y nunca reclamamos esa presencia de esas dosis de violencia en la publicidad que está incluso frente a la escuela. Entonces me pregunto por qué con el libro somos tan duros y somos quizás tan, de una manera tan feroz. Pedimos que el libro tenga contenidos muy light y que no puedan perturbar la mente del lector. En todo caso, la investigación se llevó a cabo durante 5 semanas. El equipo de promotores de Confenalco hizo un trabajo excelente, riguroso. Yo creo que todos hicimos un aporte fundamental. Al final también hicimos una validación de expertos para reconocer si estos libros eran o no perturbadores y qué entendíamos cada uno de nosotros por lo que es la perturbación. Quizá el segundo paso es la presentación que ustedes van a ver ahora hecha por los promotores, y después vamos a escribir un material que vaya más allá, recoger estas respuestas lectoras organizadas, hacer un análisis y después hacer una sugerencia de qué hacer con estos libros y qué estrategias pueden funcionar para presentarlo entre los lectores. Yo quedo contento con el trabajo, creo que este tipo de investigaciones son punta de lanza y hay que seguirlas haciendo. En Europa trabajan mucho con respuestas lectoras. El equipo de la Universidad de Glasgow, por ejemplo, Evelyn Arispe, la gente de la Universidad de Barcelona, trabaja mucho, ha hecho investigaciones sobre respuestas lectoras. Y en muchos países hay una inquietud por saber qué piensan los niños a raíz de estos libros que leen, no solamente libros perturbadores, porque como les digo, es una categoría como acuñada recientemente y realmente no sé si puedan llamárseles de esa forma. A lo mejor es discutible, a lo mejor puede haber otros territorios dentro de la misma perturbación que habría que abordar, pero en todo caso, pienso que sí se debe trabajar respuestas lectoras como proyectos de investigación que puedan arrojarnos a nosotros, los adultos, lo que piensan los niños de los libros que se producen por adultos, que se ilustran por adultos, que se escriben por adultos, que se editan por adultos, que se compran para adultos, pero que consumen son los lectores infantiles. Bueno, eso realmente es el resumen de este aporte que puedo hacer. Gracias por escucharme y espero que sigan con los promotores en esta discusión. Serían valiosos los aportes y bueno, vamos a seguir hablando sobre el tema. Gracias.